Hola Andalucía, bienvenidos a este programa de miércoles 23 de noviembre. Hoy es el día de la palabra y eso vamos a utilizarlo mucho aquí hoy en este programa que tenemos por delante. Hasta las 2:30, justo antes de los informativos, vamos a hablar mucho, largo y tendido, con grandes voces, con expertos en diferentes materias. Y ya saben que es miércoles y tenemos que empezar como mandan nuestros patrones, nuestra escaleta y nuestras previsiones de derechos. Lo vamos a hacer con Antonio Caracol, con nuestro experto abogado. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Ya se va haciendo ley, la costumbre se hace ley y encantado y nunca mejor dicho, y nunca más conveniente que se haga ley algo en esta sección de hablar de leyes y además, bueno, con otro de los temas más interesantes de esta semana, porque el próximo 25 es 25 de noviembre, el día para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, y vamos a hablar de violencia de género. Contigo hoy queremos que nos dejes muy claro la diferencia entre violencia de género, violencia doméstica, pero si te parece empezamos por el principio, ¿no? Por la definición de qué es violencia de género. Violencia de género es una definición, primero, cuando surge o este tratamiento o esta defensa internacional, y no viene de un hecho luctuoso y penoso como fue el asesinato en el año 1960 de 3 hermanas, las hermanas Mirabal, en la República Dominicana, en la dictadura de Trujillo, y ahí empezó. Luego en todo el continente iberoamericano pues empezaron a tratarlo y a tratar este tema no con el concepto de violencia de género, pero ya fue reconocido en Iberoamérica en la década de los 80 y en el año 91 ya por las Naciones Unidas. Y el concepto de violencia de género, en una conferencia internacional sobre la materia, salió en una conferencia de Pekín en el año 85. Desde ahí ya se habla de violencia de género. Antes de nada, por si se nos olvida decir que la legislación española, no de ahora sino de siempre, ha sido una de las más avanzadas para luchar contra la violencia de género y contra el maltrato a las mujeres. Y de hecho tenemos la última ley aprobada con el Código Penal de la Democracia en el año 95 y sobre todo en el año 2004 ya se aprobó una ley específica de la protección integral de la mujer contra la violencia de género. Pero bien, ¿qué es la violencia de género? Bueno, pues la violencia, ¿qué entendemos? Pues siempre va a ser aquella violencia, y es muy concreto, que es ejercida sobre una mujer por un hombre. Luego hablaremos la diferencia con la violencia doméstica, pero tiene que verse en esa situación, llamémosle, de superioridad o de subordinación de la mujer respecto a un hombre. Eso es el concepto. Así ahora luego hablaremos de los tipos, de las penas, de todo lo que queramos hablar, pero siempre va a ser de un hombre hacia una mujer. O sea, irremediablemente tiene que haber dos sujetos, uno masculino y uno femenino, y el agresor es el hombre. Con unos antecedentes de desigualdad dentro de esa pareja, así que se note una desigualdad de la mujer y del hombre, una subordinación y luego esa coacción o esa violencia, que no tiene por qué ser física, que ejerce el hombre sobre la mujer. Por contra, la violencia doméstica tiene que ver también dentro, y que ese hombre con esa mujer, siempre que haya una relación de afectividad, que sean parejas de hecho, que sean matrimonio o que lo hayan sido. Cuando hablamos de violencia de género, por desgracia, muchas de las víctimas han sido que han roto esa relación de pareja, esa relación de afectividad, y el hombre pues no lo ha aceptado, ha seguido acosándola y ha ejercido cuando ha terminado o con violencia o con la muerte pues de esa mujer. Siempre de hombre a mujer y con una relación de afectividad. Por contra, la violencia doméstica es la que se produce en el domo, en la casa, en la vivienda habitual, y puede ser tanto ya no del hombre hacia la mujer, o también si no existe esa relación de superioridad o de subordinación de la mujer respecto al hombre, por un lado, pero que puede ser a lo mejor de la mujer hacia el hombre, o de la mujer a los hijos, o de los hijos de los nietos al abuelo, es decir, entre cualquier relación de las personas que conviven en una vivienda habitual. Es decir, violencia de género siempre del hombre hacia la mujer, violencia doméstica pues del resto de los miembros de la unidad familiar. Y unos casos que quedan fuera de estas dos definiciones y que también genera cierta discusión
es cuando se producen asesinatos, abusos de un hombre a una mujer, pero que son desconocidos, que no tienen una relación... Bueno, entonces ya entraríamos en la tipicidad penal normal de un asesinato, de una violación, de un abuso sexual, de un crimen. Ya entraría porque no existe esa relación. Lo mismo que una mujer pueda asesinar a un hombre, pues entonces nos iríamos a los tipos que están recogidos en el Código Penal. Pero estamos hablando de relación de afectividad, esa relación marital que existe entre ese hombre y esa mujer, esa relación de afectividad. Si son desconocidos o no tienen ningún tipo de relación, pues entonces se iría a la violencia o a los tipos penales generales. Y esas víctimas que, bueno, por dejarlo así claro, esas víctimas como casos muy conocidos, como por ejemplo el de Diana Quer y otras tantas, pues eso no están computadas dentro de las víctimas de violencia de género, aunque a priori pues también existe esos componentes de hombre a mujer, de superioridad y tal, pero... Sí, estamos hablando el más famoso, o uno de los más recientes, el famoso El Chicle, que ahora está incluso, estamos hablando ahí que hubo una violación, un abuso sexual y un posterior asesinato. Estaríamos hablando. Ahí estaríamos hablando de la otra ley que estuvimos tratando hace algunas semanas, de la protección de la mujer también por los antecedentes, por los distintos delitos que se cometieron sobre ella, abuso sexual, violación y asesinato. Pero no sería violencia de género. No sería violencia de género. Pues vamos a volver a esa diferencia entre violencia de género y violencia doméstica, porque... Claro, también hay diferencia entre las penas, ¿no? Dependiendo de si un delito es de la violencia de género o violencia doméstica. ¿Cuáles son las diferencias? Pero antes de eso se nos ha olvidado un caso que se da cada día ¿Cuál? más, que es el caso entre cuando existe una relación de pareja y de afectividad, pero de personas del mismo sexo. Ajá, exacto, Es decir, claro, ahí no hay hemos un hombre y hablado una del mujer. hombre con la mujer, pero estamos hablando de una pareja, de hecho, matrimonio, la relación que se mantenga de mujer con mujer y de hombre con hombre, y no se considera violencia de género. Nos iríamos a la violencia doméstica. No se coge. Estamos hablando que hay algunas teorías o algunos grupos pues que lo que quieren es aglutinar todo eso y que todo sea considerado como violencia de género. Y esa es la disyuntiva más social y política de decir, no, género siempre la superioridad del hombre con la mujer. Pero fíjate, entra aquí cuando son dos hombres o son dos mujeres. Hay otras realidades ahí. En cuanto a las penas, pues sí que son más duras, un poco más duras, la tipicidad, las condenas para la violencia de género, los distintos tipos. Estamos hablando de prisión, cuando estamos hablando pues, de hablar de coacciones o de agresiones o de abusos, siempre van a ser las penas mayores en la violencia de género que en la violencia doméstica. Y que también la violencia de género también conlleva una pena accesoria, que es la de la pérdida de la guarda y custodia de los hijos menores de edad durante hasta un periodo de 5 años, eso, claro. que no es automática, ya hay sentencia del Tribunal Constitucional que dice que cada juez del caso pues tendrá que valorarla y adaptarla en cada caso o en cada momento. Pero esa es son penas más duras para la violencia de género que para la violencia doméstica. Y esa fuerza mayor en las condenas de los delitos por violencia de género se deben a una cuestión moralizadora. No sé por qué se hacen o por qué son más fuertes unas que otras. Bueno, por lo que hemos dicho antes, si se parte y que incluso durante años pues estaba admitido no en nuestra cultura ni en nuestra sociedad actual, sino en otras generaciones en el pasado y en otros países, por hablemos de España, esa relación, esa subordinación de la mujer. Si la mujer no tenía, nos vayamos a lo mejor a mediados del siglo pasado, la mujer no tenía derecho a voto, la mujer no podía hacer una inversión, la mujer pasaba de depender del padre, de su padre, a depender del marido. Entonces, eso ocurrió en el pasado. Bueno, pues esa filosofía que se tenía de esa relación de subordinación de segundo plano de la mujer, como bien protegido, es el que más se ha protegido, es el que más se ha querido proteger, pensando en esos antecedentes inmediatos. Es una manera de intentar cambiar también un poco la sociedad, ¿no? La mentalidad a través de estas condenas, de estas leyes. Y dentro de la violencia de género,
qué delitos caben, porque claro, no hay varias, tú nos has nombrado alguno, amenazas, coacciones. Sí, ¿no? Podemos hablar para hacerle una relación, bueno, amenaza leve con arma, coacciones leves. Cuando hablamos de coacciones leves, pues estamos hablando que pueden ser coacciones de palabra o estamos hablando de lo que es una represión o de un control sobre la mujer. Lesiones leves, cuando estamos hablando de lesiones leves, pues y malos tratos, sin lesión, estamos hablando sin lesión. Si fuese con lesión, entonces estaríamos hablando de las simples injurias y calumnias. Es decir, los malos tratos pueden ser, para poner un antecedente, psicológicos y físicos. Cuando estamos hablando de esos malos tratos, pueden ser psicológicos. La presión es el miedo al que pueda tenerlo. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de violencia de género, pues estamos hablando que pueden ser de prisión hasta 1 año. Sí. Y cuando nos vamos a la violencia doméstica, según el tipo, pues puede quedarse multa o pueden ser de hasta 6 meses. Así que estamos reduciendo lo que es las condenas de uno y otro tipo en un momento dado. Y este apartado que nos gusta tanto, Antonio, de comparar cómo está España con respecto al resto del mundo, ¿cómo se legisla la violencia de género fuera? En este caso, como he dicho, siempre España ha sido muy avanzada, no en estos últimos años, y ya digo, existe una legislación integral de la protección de la mujer desde el año 2004, pero incluso antes, con anterioridad al 2004, desde el Código Penal de la Democracia en el año 95, se ha venido siempre España ha sido más avanzado en este caso que los países de nuestro entorno y más que en lo que ocurre en otras culturas de otros continentes. Pero de los países de nuestro entorno también tenemos una de las legislaciones más avanzadas en el aspecto protector de la mujer. Aunque eso no impide que haya un mal uso de la ley a veces, ¿no? Nos has adelantado un poco antes que se puede utilizar, bueno, sobre todo para conseguir la custodia de los hijos de una manera no muy... En esta sesión siempre me intento no dar mi opinión porque intento analizar lo que es la norma y lo que es la legislación en cada caso concreto. Aquí vaya por delante mi idea, y creo que estamos todos de acuerdo y todos los televidentes, estamos hablando de tolerancia cero, siempre tolerancia cero en estos casos, pero muchas veces se hace un uso, algunas veces se hace un uso fraudulento. Es una táctica utilizada por algunas personas para tomar una ventaja en un procedimiento judicial, pues denunciar a la pareja, al hombre en este caso, por malos tratos, incluso causárselo, en algún caso concreto, para conseguir una orden de alejamiento, quedarse en la vivienda familiar y, como he dicho antes, si llega hasta el final en este proceso, pues quedarse con la guardia y custodia de los hijos menores. Es un uso fraudulento, ya te digo, tolerancia cero, pero aquí la función y la labor de los jueces en ese caso y de los abogados defensores en ese caso es demostrar que no se ha llegado a ese punto, que no ha existido esa violencia de género en un momento, sino que se está utilizando torticeramente. Pues tolerancia cero, Antonio Caracuel, eso que quede muy claro, ese mensaje vaya directamente y que quede muy clarito. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos pitando ya, que viene la publicidad empujando. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y vamos a seguir hablando de solidaridad y de muchos otros temas, así que no se vayan, que volvemos enseguida aquí en este Hola Andalucía de hoy.